su presencia en este evento. Bueno, primero que nada agradecemos también la presencia de nuestra doctora, la directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muchas gracias, doctora. También agradecemos la presencia de algunos de nuestros profesores que se encuentran acompañándonos. Muchas gracias. Y sobre todo, y lo más importante, de nuestros alumnos, alumnas y alumnes que se encuentran aquí con nosotros. Agradecemos que también se encuentra al ingreso de este auditorio la editorial Siglo XXI, distribuyendo algunos de los títulos de nuestro autor César Rodríguez Garavillo, que se encuentra con nosotros, y en un momento vamos a aprender un poquito más de él. Para ello, estoy segura que derivado de el análisis del libro del día de hoy que vamos a revisar sobre el cambio climático en el banquillo, pues vamos a aprender muchísimo y vamos a también a valorar todo el esfuerzo que ha tenido a bien a considerar el doctor y que el día de hoy pues también nos van a explicar un poquito más. Para ello, si me lo permiten, voy a dar algunos datos importantes. El doctor César Rodríguez Garavito es profesor de Derecho y director del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Es fundador de la clínica Heart Rights Research and Actions y del programa More Than Human Life, donde promueve el reconocimiento jurídico de la naturaleza y la protección de los pueblos indígenas. Ha sido investigador asociado del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y asesor de diversas instituciones. Asimismo, ha participado como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez adjunto de la Corte Constitucional de Colombia e integrante del panel científico para la Amazonia. En el ámbito del litigio, ha intervenido en casos sobre cambio climático y derechos de la naturaleza, consolidándose como una figura relevante en el derecho ambiental contemporáneo, y su trabajo ha tenido difusión internacional y se sustenta en la investigación de campo en diversas regiones del mundo. Bienvenido a nuestra facultad. Muchas gracias. También nos acompaña Edgar Moreno, quien es un especialista en asuntos públicos y comunicación política con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. Desde su fundación en 2024, se ha desempeñado como director de En Torno a Ti, una organización dedicada a ampliar el apoyo social a mejores políticas climáticas y ambientales. Durante 3 administraciones federales en México, es decir, de 2006 a 2021, ocupó cargos estratégicos en la coordinación de mensaje gubernamental y en el Consejo de Seguridad Nacional dentro de la Oficina de la Presidencia, así como en las Secretarías de la Función Pública, Cultura, Educación y Economía. En el sector privado ha liderado proyectos de comunicación, inversión social y gestión de riesgos en sectores estratégicos como energía, minería, movilidad eléctrica y la industria audiovisual en México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala y Perú. También es miembro del Consejo Directivo de John Build México y cofundador de la Asociación Mexicana para el Impulso del Vehículo Eléctrico. Entre 2020 y 2025 también fundó y formó parte de CIS Neutral, una de las 3 principales empresas desarrolladoras de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en México. Y también cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, donde fue becario del decano y estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido profesor invitado en Comunicación Política en universidades como el ITAM y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bienvenido también. Sin más, concedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora.
Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes un gusto estar esta tarde aquí en el aula magna Jacinto Pallares para realmente deleitarnos con esta charla del doctor César Rodríguez Garavito sobre litigar la emergencia climática. Propiamente, como él mismo lo señala, un diálogo. Antes que nada, y en nombre de quienes integramos esta comunidad de la Facultad de Derecho, deseo expresar la más cordial bienvenida al doctor César Rodríguez Garavito. Sea usted bienvenido a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esta tarde abre sus puertas y al mismo tiempo se dispone con genuino interés a escuchar su charla. De igual manera, extiendo un cordial saludo y agradezco las presentaciones de la maestra Andrea Jiménez, así como la presencia y la participación del maestro Edgar Samuel Moreno Gómez, y desde luego con mucho aprecio a quienes están aquí presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En este sentido, es un auténtico privilegio en todo lo que cabe la palabra, escuchar a una de las voces más autorizadas e influyentes del pensamiento jurídico contemporáneo, que es precisamente el doctor César Rodríguez Garavito. Es actualmente un referente en teoría crítica, en sociología jurídica, en justicia global y el constitucionalismo transformador. Como ya lo han escuchado de la voz de la maestra Andrea Jiménez, ha ido construyendo una trayectoria académica y profesional en donde ha sabido articular con notable lucidez la reflexión teórica, pero también con acción social, que es sumamente importante. De algo que me parece no fue mencionado, y si no me corrigen, se desempeña no solo como profesor, sino director del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y ha sido también profesor visitante en Stanford, en Brown, en Melbourne, en Pretoria, prácticamente diríamos casi en los 5 continentes, no sé. Además de una amplia obra escrita que incluye numerosos libros y artículos, su trabajo va teniendo un impacto significativo en la reconfiguración del pensamiento jurídico iberoamericano, al impulsar nuevas formas de comprender el derecho, especialmente a partir de la articulación de estrategias jurídicas orientadas a la justicia climática, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de lo que él mismo ha denominado los derechos más que humanos, es decir, los derechos de la naturaleza. En el ámbito del litigio estratégico, ha destacado su labor como miembro fundador y director de algunas de las organizaciones de mayor incidencia, como es de justicia, ha impulsado iniciativas académicas y de investigación como Terra, Programa de Investigación y Acción por los Derechos de la Tierra. El pensamiento del doctor Rodríguez Garavito no puede explicarse a través de una única tesis hermética. Sin embargo, es posible identificar un eje argumentativo claro y bien delineado, en el que se sostiene que el derecho no puede concebirse únicamente como un sistema de normas, sino como una práctica social y política que, cuando se articula adecuadamente, permite movilizaciones tácticas capaces de modificar las estructuras de poder, ampliar el espectro de derechos y, en última instancia, generar transformaciones sustantivas en contextos de profunda desigualdad. En esta ocasión, el doctor Rodríguez Garavito nos invita a reflexionar bajo el sugerente título de este diálogo: litigar la emergencia climática,
sobre si el derecho se encuentra a la altura de las exigencias que impone la alteración climática global y, si me lo permiten, a analizar hasta qué punto puede transformarse para responder a los desafíos de tal magnitud. Ahora bien, para propiciar la apertura de esta conversación académica, me gustaría solamente subrayar 3 coordenadas de reflexión que se desprenden de la obra del doctor Rodríguez Garavito. En primer lugar, es necesario replantear el papel del derecho de manera más precisa del litigio como herramientas con la capacidad de incidir de forma decisiva en la acción climática. Esto implicaría trasladar el debate del terreno de las promesas políticas al ámbito de las obligaciones jurídicas, situando en los tribunales el epicentro de la discusión en lugar de la diplomacia internacional. En segundo término, asumir que el cambio climático constituye en realidad un problema de derechos humanos, en la medida en que sus efectos inciden negativamente en condiciones básicas de nuestra existencia, como la vida, la salud, la vivienda y la dignidad. Ello supondría reconstruir el lenguaje jurídico, dotando de mayor fuerza a los reclamos legítimos de acción climática. En tercero y último lugar, reconocer que nos enfrentamos a una transformación aún más profunda, la reconfiguración de categorías tradicionales del derecho, particularmente en lo relativo al tiempo y la responsabilidad, ya que el litigio climático nos obliga a considerar daños futuros y a sujetos aún inexistentes como lo son las generaciones venideras. En estas 3 coordenadas que propongo para la discusión no pretenden en modo alguno agotar la complejidad del fenómeno del cambio climático, el cual es global, multicausal y con impactos desiguales, desbordando las categorías tradicionales del derecho, históricamente diseñadas para resolver conflictos individuales, inmediatos y con relaciones causales directas. Frente a esta problemática, el pensamiento del doctor César Rodríguez Garavito resulta fundamental para analizar la crisis climática, ya que su obra no se limita a describirla, sino que abre un amplio horizonte de posibilidades para actuar desde el derecho, ampliando sus alcances y replanteando sus límites. Finalmente, además de invitarlos a escuchar con atención y apertura intelectual el análisis del doctor Rodríguez Garavito, me gustaría cerrar con un pensamiento de quien fuera tlatoani y también poeta, Netzahualcóyotl, con una frase que dice: lo de esta vida es prestado, que en un instante lo hemos de dejar como otros lo han dejado, para tener y hacer conciencia también de esa deuda que tenemos. Muchísimas gracias y por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias, doctora Venegas, colegas del panel, estimados estudiantes, y también quería agradecer al profesor Roberto Cabrera por la organización, por la bienvenida. Para mí, como dijo la doctora Venegas, México es un país conocido, muy querido por trabajo anterior. El recorrido que usted hizo fue muy generoso y también sistemático, y a veces a mí se me olvida las vueltas que uno ha dado en el trabajo académico. Y ciertamente para mí estar de vuelta en la UNAM, compartir este momento con ustedes es una gran alegría y también un honor. Yo sé la importancia que tiene esta casa de estudios, sé la importancia que tiene este tema y estos temas de los derechos humanos y del cambio climático en este espacio de investigación y de docencia. Y por eso, con mucha alegría, voy a compartir
hoy algunas reflexiones que están basadas en un estudio, en un proyecto de investigación que duró 5 años, pero que está basado en unos 10 años de práctica en este campo. Lo que voy a hacer es presentarles los hallazgos, con algunas diapositivas acá, de un campo, que es el campo del litigio sobre el cambio climático basado en argumentos de derechos humanos. Como lo dijo la doctora Venegas, yo soy sociólogo y abogado, y lo que intento es insertar el derecho en el contexto social. Claro, el libro que publiqué con base en este estudio, que lamentablemente no está allí entre los de siglo XXI, pero que está disponible en línea gratuitamente en la página nuestra y en otras páginas. El libro se llama El cambio climático en el banquillo, lo publicó también Siglo XXI Editores. Y lo que hago en ese libro es contar una historia, contar la historia de cómo algunas abogadas, algunos abogados de hace 20 años tuvieron la idea arriesgada de ir a las cortes nacionales e internacionales para decir y reclamar que las víctimas del cambio climático fueran consideradas víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. Esto que ahora parece de sentido común, no era para nada de sentido común hace 20 años. Y si hay un mensaje que yo quisiera dejarles con mi presentación, es que cuando les digan que el derecho no puede cambiar rápidamente porque es lento, porque es rígido, lo piensen 2 veces, porque hay muchos contraejemplos. Y la historia que les voy a contar es una historia empírica de los últimos 20 años que le dio la vuelta a cómo se entiende el cambio climático como fenómeno social y jurídico, y qué es lo que se considera aceptable, legítimo, válido en el derecho nacional e internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental. De manera que esta es una historia de transformación, es una historia de cambio y es una historia también de esperanza en un momento en el que todas estamos esperando algo de esperanza del derecho y del cambio social. La historia comienza y voy a comenzar por el final de esta historia, por unas imágenes recientes del año pasado. Esta es la sala plena de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A mitad del año pasado, esta Corte dictó una decisión, una opinión consultiva, una de las más importantes que ha dictado y la primera en mucho tiempo que dictó por unanimidad sobre el carácter jurídico de la emergencia climática. A petición primero de unos estudiantes como ustedes y unas estudiantes como ustedes de las islas del Pacífico, Vanuatu y las islas que se están hundiendo en el Océano Pacífico por efecto de la subida del nivel del mar, por efecto del cambio climático, tuvieron la idea de llevar este asunto vital para todos ellos y ellas al más alto tribunal internacional. Y para hacer esto hicieron una campaña, como que podrían comenzar cualquiera de ustedes aquí en la UNAM, como lo hicieron ellas allí en una universidad en Vanuatu. Y lo que hicieron después de hacer mucha diplomacia, mucho trabajo de convencimiento, yo me reuní con ellos en las COPs de Egipto, de otras partes del mundo, algunas de ellos estuvieron en nuestro centro en Nueva York, y lo que hicieron fue, de manera muy disciplinada, presionar y decir que este asunto era tan importante, era una amenaza tan central, existencial para la vida de los jóvenes, de los habitantes del futuro, los no nacidos incluso, que había que actualizar el derecho y decir en qué medida la falta de acción, por ejemplo, de los países más contaminantes, de Estados Unidos, de Europa, de los países históricamente más responsables por las emisiones climáticas, en qué medida esos estados estaban jurídicamente obligados, por ejemplo, a compensar a los países de emisiones menos altas. O en qué medida todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos del sur global, están obligados a adoptar medidas eficaces para ayudar a las comunidades más débiles a adaptarse al cambio climático. Entonces, cada vez que viene un huracán, cada vez que viene una ola de calor, cada vez que se viene un fenómeno climático extremo, todos los estados están en la obligación de haberse preparado, tener sistemas de alerta temprana y anticipar eventos que en este momento lamentablemente son inevitables. Eso se llama adaptación. Y por último,
obviamente el componente principal es la obligación de dejar de contaminar, la obligación de dejar de producir emisiones de carbono al nivel requerido para conjurar la crisis climática. Todo esto se sabe, todo esto lo sabe la ciencia climática, pero el derecho todavía estaba registrando poco a poco lo que se requería hacer en términos de nuevas instituciones, nuevas jurisprudencias, nuevas reglas jurídicas. Y lo que hizo la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, fue dar luces y sistematizar avances jurídicos que, sin embargo, comenzaron 20 años antes. Y esta es una imagen de otro tribunal muy importante internacional. Esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia del primer semestre del año pasado, en la que yo tuve la oportunidad de exponer, donde también la Corte Interamericana estudió el asunto y dictó una opinión consultiva que ustedes todos pueden ver en línea hacia mitad del año pasado, pocas semanas, unas 3 semanas antes de la Corte Internacional de Justicia. Claro, la de la Corte Interamericana está centrada en derechos humanos, la de la Corte Internacional de Justicia es más general, es responsabilidad jurídica general de los estados en relación con la crisis climática. Algunos periodistas, algunos observadores cubrieron estos dos momentos históricos como si fuera el comienzo de una era. Y claro, son muy importantes. Y, por ejemplo, para quienes estén interesados en el otro tema que me trajo a México y el que estoy trabajando con mucha intensidad, como dijo la doctora Venegas, que son los derechos de la naturaleza, la Corte también tiene unas páginas muy, muy sofisticadas y muy lúcidas sobre por qué el derecho debe girar hacia un paradigma ecocéntrico que tenga en cuenta el valor moral y jurídico de los seres no humanos, los animales, las plantas, los bosques, los ríos. Pero claro, si me voy por ahí, eso es otra conferencia, entonces me mantengo aquí disciplinado con esta. Pero la Corte emitió esta opinión consultiva a petición de los estados de Colombia y Chile. Sin embargo, lo que mi investigación demuestra y la práctica que he tenido en este campo indica es que realmente es una historia que va por lo menos, y este es como una especie de túnel del tiempo en el que vamos a ir ahora del 2025 al 2005, a la primera petición que se presentó ante cualquier organismo de derechos humanos que decía: este gobierno está violando los derechos, los derechos humanos de esta comunidad porque no está haciendo nada para conjurar el cambio climático y por el contrario, está propiciando la explotación de combustibles fósiles y eso hace que esta comunidad esté sufriendo los efectos del cambio climático. La comunidad era una comunidad indígena inuit del norte de este continente en Alaska, que acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer todo lo que yo acabo de decir, hace 2005, y fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte. Y en ese momento, tanto la Comisión como los estudiosos y las abogadas de derechos humanos quedaron un poco estupefactos. A mí me encanta hacer este tipo de análisis sociojurídico porque, claro, cuando las cosas salen bien y después todo el derecho gira, todo el mundo dice, ah, era obvio, pero no era para nada obvio hace 20 años. Entonces, cuando ustedes se lancen con una tesis o con una idea novedosa y les digan eso es absurdo, digamos, esperemos 20 años y verán que ya no va a ser tan absurdo. Esta petición entonces fue desechada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente la comisión en un párrafo dijo, nosotros no vemos que aquí haya un asunto de derechos humanos. En ese momento, quienes se ocupaban del asunto climático eran fundamentalmente científicos y ambientalistas. La comunidad académica y práctica de derechos humanos desconocía e incluso tenía cierta hostilidad frente a la posibilidad de ocuparse del cambio climático. Organizaciones grandes como Human Rights Watch tardó 15 años en tener a alguien que trabajara sistemáticamente sobre el cambio climático y todavía hoy no tiene un programa igual de robusto, por lo menos a la talla de la emergencia climática.
Luego, una parada en esta trayectoria de 20 años que vamos a ver tuvo lugar en el 2015 en un fallo muy importante en Holanda, en el caso Urgenda, que fue el primero que condenó a un Estado a aumentar su meta de reducción de emisiones de carbono. El tribunal en este caso dijo básicamente, el gobierno holandés no está haciendo lo suficiente y cuando promete bajar las emisiones está prometiendo bajar mucho menos de lo que le corresponde de acuerdo con su responsabilidad histórica por la crisis climática. Y el gobierno tuvo que subir la meta y tuvo que decir vamos a disminuir más rápidamente las emisiones y vamos a hacer una transición más rápida a energía limpia. Eso fue en el 2015 y todo, claro, porque todos los litigios de los que voy a hablar son basados en argumentos de derechos humanos. Hay muchos otros litigios en otras partes alrededor del mundo que están basados en otros argumentos de derecho privado, derecho comercial, de derecho constitucional, pero no argumentos de derechos humanos. Todas mis investigaciones sobre el cruce entre derechos humanos y litigio climático. Como les decía, pueden ver el libro, ahí están los títulos en español, siglo XXI en inglés de Cambridge, y nosotros hacemos un esfuerzo para que todos estos recursos sean accesibles y descargables gratuitamente, entonces los pueden encontrar en internet si quieren ver todos los datos y toda la historia más completa. Yo aquí apenas voy a hacer un panorama para abrir luego a la conversación en el panel y a sus preguntas, pero el panorama entonces ahora sí, comenzando con este caso que ya comenté, la persona que aparece retratada aquí es Sheila Watt-Cloutier, una líder indígena que fue la peticionaria en ese caso del pueblo inuit contra Estados Unidos, que perdió el pueblo inuit porque la comisión no sabía qué hacer con ese caso. Ya mencioné Urgenda. Y hay muchos más, apenas les voy a dar aquí como un álbum, ¿sí? Este es un caso de 2015 en Pakistán, el primero que condenó a un Estado porque ese Estado no había hecho lo suficiente para atender a las víctimas de las inundaciones que se dan en Pakistán. Pakistán es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Luego hay otras sentencias bien interesantes, este ya es un cúmulo, ya hay más de 500 casos de este estilo. En esa época, entonces, como les decía, pasamos de la incredulidad y a la indiferencia a una explosión espectacular de casos. Ahora les muestro una gráfica que muestra este avance. Pero hay algunos casos icónicos. El de Neubayer, el 2021, es del Tribunal Constitucional Alemán. Esta es una sentencia particularmente sofisticada, interesante, sobre los derechos de las futuras generaciones. Porque la Corte enmarcó los derechos de las futuras generaciones como un asunto de justicia intergeneracional, diciendo que si los adultos de hoy o las personas que ya no son tan jóvenes hoy en día no hacen sacrificios, por ejemplo, dejan de conducir vehículos contaminantes o siguen consumiendo energías que no son renovables, etcétera, sus hijos, sus hijas, sus descendientes van a tener que sufrir restricciones aún mayores a su libertad, porque van a tener que salir de su lugar de origen, van a ser desplazados climáticos o van a tener que ajustar sus rutinas o a dejar de salir al aire libre porque no van a aguantar el calor. De tal manera que enmarcó de una manera muy interesante desde el punto de vista de argumentación jurídica el asunto del cambio climático como un problema de justicia intergeneracional. Un caso más reciente es de Brasil, del Fondo Climático. No puedo dar tanto detalle de cada caso, aunque me da cierta tentación hacerlo porque cada uno es muy interesante, pero este fue a propósito de las medidas del gobierno Bolsonaro que desmantelaron la protección climática en la Amazonía y prefirió no utilizar fondos de cooperación internacional que le habían dado a Brasil para justamente apoyar a comunidades que estaban reforestando, por ejemplo, o tomando medidas contra la deforestación, y dejó ese dinero vacante, no lo utilizó, y lo que hizo la Corte Suprema de Brasil fue ordenarle al gobierno utilizar esos fondos, como habían sido dictados inicialmente en la legislación que creó ese fondo. Y todo estuvo basado en argumentos de derechos humanos. Esta sentencia muy interesante hizo que declaró el Acuerdo de París, que es el acuerdo principal sobre cambio climático, lo declaró como un acuerdo de derechos humanos.
A pesar de que si ustedes ven el texto del Acuerdo de París, no es por ninguna parte, solamente en el preámbulo se menciona rápidamente los derechos humanos. Pero con mucho acierto, este juez, el ministro Bajoso, escribió en la ponencia que el cambio climático es un asunto existencial del cual depende el goce efectivo de todos los derechos, del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a tener una familia, el derecho a moverse libremente, etcétera, etcétera, y que por tanto un acuerdo sobre el cambio climático tenía que verse como un acuerdo de derechos humanos. Y por eso hay una consecuencia directa jurídica, porque en muchos sistemas latinoamericanos los acuerdos de derechos humanos tienen un estatus supralegal, es decir, están entre la Constitución y la ley, y este tratamiento tiene hoy en día el Acuerdo de París en Brasil. Termino con un par de casos más recientes. Este es el primer caso exitoso en Estados Unidos, contra el estado de Montana, también representando a jóvenes, y el primer caso exitoso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tuvo lugar hace un par de años, litigado por una asociación de mujeres senior de Suiza, que acusó al gobierno suizo de no hacer lo suficiente para evitar y mitigar el cambio climático, de una forma que afecta particularmente a ciertos sectores de la población, incluyendo a este sector poblacional que interpuso la demanda. Y si ustedes quieren ver esa sentencia, es en el caso, se llama Clima Senior Iren, una sentencia muy sofisticada también. De tal manera que tienen a estas alturas de la historia, ustedes ya vieron aquí, volvemos entonces al presente con la opinión consultiva de la Corte Interamericana y de la Corte Internacional de Justicia. Ese es el panorama. Hay muchos más, hay muchos casos. Yo estuve involucrado en el litigio de un caso, el primero que tuvo éxito en representación de jóvenes ante la Corte Suprema de Colombia en 2017, pero hay muchos otros. O sea, ya a estas alturas hay, como les decía, más de 500 casos, y hay casos contra empresas, hay casos de reparaciones climáticas, hay casos de adaptación, hay casos de pueblos indígenas, de jóvenes, etc. De tal manera que este es un universo muy rico que a quienes les interese los invito a explorar. En México también hay sentencias, hay casos, por ejemplo, del subsidio al etanol, que decidió la Suprema Corte de Justicia hace unos años y que cuenta como un caso sobre energías renovables o no renovables en este caso. Y haciendo ese panorama, uno nota, y no voy a entrar aquí en los detalles, pero nota la tendencia al alza. Si ustedes ven, esta es la gráfica que aparece en el libro, donde muestra cómo fue que al comienzo había solo unos poquitos casos, 5, 3, 1 al año, y después una explosión espectacular de casos a medida que esta idea empezó a sonarle a mucha gente. Y ya, como sucede siempre, cuando funciona un caso, otra gente se toma confianza y comienza a litigar otros, y en este campo hay un fenómeno muy interesante, y es que los tribunales han aprendido uno de otros rápidamente. Muchos refieren el caso de Urgenda o la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, o el caso colombiano, o los casos mexicanos, o los casos de Holanda en sentencias alrededor del mundo. Y también los litigantes han aprendido mucho. Nosotros desde la Universidad de Nueva York durante unos años facilitábamos una comunidad de la práctica, donde la gente aprendía de los argumentos de los demás alrededor del mundo. A propósito, al final les voy a dejar la página nuestra, donde van a encontrar la base de datos, y donde encuentran también más información y unos videos sobre esto que son didácticos. Voy a avanzar sin tanto detalle, simplemente estos son todas la información que pueden encontrar en el libro, pero voy a resaltar solamente un par de cifras acá. La gran mayoría de casos tienen que ver con mitigación, lo que significa casos que buscan que los estados contaminen menos, que se comprometan a regular más las energías, de tal manera que se quemen menos energías no renovables, petróleo, gasolina, etcétera, y se invierta más en energías renovables, viento, sol, etcétera. De tal manera que, como ustedes ven aquí, la parte azul son todos los casos sobre ese tema. Hay muchos menos casos, y aquí hay mucha necesidad
necesidad que ustedes podrían considerar ayudar a satisfacer por casos y por atención mayor al problema igualmente importante de la adaptación. ¿Qué significa? Que incluso si la mitigación fuera perfecta, incluso si en ese momento todos los países pararan de contaminar, lo que lamentablemente no es el caso, las emisiones siguen aumentando en lugar de bajar. Pero incluso si todo el mundo parara, como en la pandemia al comienzo, que todo el mundo dejó de quemar combustibles fósiles, todavía tendríamos muchos años de consecuencias graves del cambio climático, porque el cambio climático no es lineal, se acumula. Entonces esos gases se acumulan en la atmósfera y entonces vamos a sufrir las consecuencias, los calores extremos, las inundaciones, lo que ustedes conocen que viene del cambio climático durante un buen tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios que ya son inevitables? Y cómo la respuesta está dada a través de sistemas de alerta temprana para que la gente se pueda, si viene una inundación en una comunidad vulnerable, pueda evacuar rápidamente. Si una comunidad vive cerca del mar que está subiendo, entonces hay que reubicarla o establecer mecanismos de defensa, paredes que protejan el lugar. Si se trata de proteger a la gente contra el calor extremo, en eso estamos trabajando nosotros ahora en algunos proyectos, porque hay que regular, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los trabajadores que están al aire libre, porque están expuestos a calores extremos cada vez más. Eso es la adaptación. Y por último, el tercer paquete de problemas, tenemos mitigación, adaptación. El tercero es compensación, porque hay casos en los que ya no se puede mitigar, tampoco se puede adaptar la gente a el daño y simplemente lo que queda es un acto de justicia que es compensar. Con los colegas en NYU, por ejemplo, hicimos un proyecto en Bangladesh, que es uno de los países más afectados por el cambio climático, en parte porque está ubicado en una zona baja muy tropical y en parte porque es muy denso. Entonces las personas no tienen a dónde desplazarse, a dónde reubicarse sin afectar los derechos de otros. Y en esos casos, cuando la gente ha perdido su hogar, cuando ha perdido la oportunidad de practicar su cultura, cuando ha perdido las conexiones familiares porque la gente se ha ido a otras partes, lo que queda por hacer es compensar, hacer o pagos financieros o medidas de compensación que hagan justicia con esas personas que usualmente, casi siempre, son de las que menos han contribuido al cambio climático porque son personas marginadas, empobrecidas, digamos, en sectores vulnerables de la población y que sin embargo están sufriendo las consecuencias más complejas. Entonces, hay mucha necesidad de trabajo sobre adaptación y compensación, además de mitigación. Voy a saltar bueno, solamente voy a resaltar de aquí que la gran mayoría de las demandas son contra gobiernos. No hay tantas demandas contra empresas y eso también es un vacío, porque muchos de los mayores responsables del cambio climático son empresas, no estados. Si ustedes ven la lista de los 19 mayores contaminantes, son empresas petroleras y empresas también no petroleras, por ejemplo, las empresas de producción de carne que deforestan y producen muchas emisiones de esa manera. Hay esfuerzos cada vez mayores para responsabilizar a esas empresas por el daño climático que han hecho, pero hay muchos menos que litigios contra Estado. Aquí es un panorama de los casos por región. América Latina ahora es uno de los epicentros de este litigio. Al comienzo de estos 20 años era más Europa, después se fue nivelando y ahora América Latina, como ustedes ven ahí, da cuenta de un cuarto del litigio mundial de cambio climático basado en derechos humanos. Y este último dato tiene que ver con los resultados. ¿Quién gana? Todavía no sabemos en muchos casos, porque todavía obviamente no ha pasado mucho tiempo desde los litigios más recientes, que son los más numerosos. Algunos de esos litigios duran 10 años, obviamente en pasar por las cortes. Entonces no sabemos, más de la mitad están pendientes. Pero de lo que ya sabemos, de los litigios que ya sabemos los resultados finales, más o menos, ustedes ven aquí, 20% para demandantes y 26% para los demandados. Es decir, que los activistas y los litigantes más o menos están empatados con los demandados, y lo cual es interesante porque esto es un área bastante nueva y este es un tema muy difícil científica y
económicamente de litigar. De tal manera que los practicantes de este litigio y también los jueces se han visto sorprendidos por el hecho de que muchos de sus casos hayan salido adelante. Obviamente no todos se ganan, pero el panorama es bastante nivelado. Voy a ir cerrando, porque quiero dejar suficiente tiempo para la conversación, con algunas observaciones más sociológicas sobre este campo. No me voy a referir tanto, que con gusto podemos entrar a las doctrinas y qué es lo que dicen las opiniones consultivas, qué han dicho las cortes, cuáles son los argumentos, etcétera. Con gusto podemos entrar en eso. Pero quisiera más que todo mostrarles cómo es esta práctica, cómo es esto en la práctica, y cómo se hace este litigio y cómo se ha logrado subir exponencialmente la cantidad de litigios, cómo se han logrado resultados positivos, cómo se ha aprendido a lo largo del tiempo a través de las fronteras. Un rasgo muy interesante es que la movilización jurídica, es decir, el uso de las cortes, el recurso de las cortes, ha ido de la mano de la movilización política. Una buena parte de los litigios y la mayoría de los que han tenido más impacto han sido litigados o directamente por movimientos sociales o de la mano con movimientos sociales. Una de las organizaciones más activas en este tipo de litigios ha sido Greenpeace, que es, como ustedes de pronto saben, no es una organización de litigio, es una organización de campañas ambientales. Sin embargo, en el tiempo desarrolló una capacidad jurídica que iba siempre en la mano con una estrategia de comunicación, de movilización, de explicación a los ciudadanos que no son especialistas en cambio climático, de la importancia de apoyar una cierta acción. Por ejemplo, ellos, los activistas de Greenpeace, hicieron un caso famoso contra Noruega, oponiéndose a que Noruega explotara petróleo en el Ártico. Abrieron una nueva frontera de la explotación de petróleo. Y lo hicieron a la manera de Greenpeace, haciendo una campaña, haciendo conciencia, movilizando a la gente, a los estudiantes, a los ciudadanos interesados, saliendo a la calle a protestar. Y para quienes están interesados en sociología jurídica, este es un rasgo clásico de los litigios que tienden a tener mayor repercusión de largo plazo. Porque incluso si se pierden ante las cortes, se genera conciencia y se pone sobre la mesa un tema. Así que puede ser que el caso fracase en la corte, pero se gane ante la corte de la opinión pública. Ese ha sido un rasgo muy importante de este campo. Otro rasgo es la colaboración entre la ciencia y el derecho. Yo he visto directamente en algunos casos, incluyendo algunos casos que nosotros hemos apoyado desde el proyecto del acelerador del derecho climático en NYU, en el que lo que hacemos es facilitar la conexión entre el experto científico, los expertos científicos y los litigantes de un caso, para que los científicos den la evidencia necesaria para respaldar la pretensión jurídica. Y esto también es una muy buena noticia. De hecho, ahora vamos a publicar pronto un glosario para explicarle a la gente no especializada términos claves que deben ser entendidos tanto por científicos como por abogados. Y la buena noticia es que los científicos, a medida que se ha vuelto más grave y más urgente la crisis climática, se han lanzado más al agua, para ponerlo en términos coloquiales. Es decir, están mucho más decididos a explicar la gravedad del asunto en términos entendibles, a comparecer ante los tribunales y dar testimonio independiente, hablando sobre la gravedad del asunto, hablando del impacto sobre las generaciones futuras. Y esto se ha convertido en una... La gente se conoce unas a otras, ya sea en línea o en persona. Los tribunales siguen las sentencias de los otros. Y incluso en el libro ofrezco este término son litigios y jurisprudencia de código abierto, así como a veces hay como software que uno puede alterar, ¿sí?, de fuente abierta, etcétera, y no está cerrado y es colaborativo. Muchas organizaciones cuentan de sus estrategias, cuentan su historia, esperando que otros las puedan adaptar a sus circunstancias. De manera que todo esto está mucho más abierto al público de lo que están otros campos de investigación y de acción. Voy a pasar esto muy rápido
y solamente voy a resaltar un par de doctrinas aquí que me parecen importantes y voy cerrando. Antes de mostrarles la respuesta, les voy a dar un par de preguntas y un par de acertijos que eran muy difíciles antes de que salieran estas sentencias. Imagínense ustedes, pregúntense ustedes esto. Si la mayor parte de los efectos del cambio climático, los efectos más graves van a pasar en el futuro, y sin embargo las herramientas de derechos humanos están pensadas para generaciones presentes. Incluso los derechos humanos tienden a ser mejores en reparar violaciones pasadas. Por eso es que la justicia transicional, el derecho internacional penal son dominantes en los derechos humanos. Los derechos humanos no fueron creados para pensar el futuro, para anticipar. Obviamente las declaraciones de derechos humanos y las herramientas de derechos humanos vienen de la segunda mitad del siglo XX, donde no se sabía, no se anticipaba una crisis climática. De tal manera que un acertijo muy interesante que han tenido que descifrar los litigantes y las cortes es cómo hacemos para aplicar doctrinas de derechos que protejan a las generaciones futuras. También han tenido que hacerse esa pregunta: ¿qué hacemos con un problema que es como una especie de móvil que se mueve, un móvil en dinamismo? Es decir, cuando uno le apunta a solucionar el problema cambia, porque se va agravando con el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con un tema y un fenómeno que está cambiando constantemente y se está agravando constantemente? Y en ese sentido, no es lo mismo dejar de actuar contra el cambio climático hoy que dejar de actuar hoy contra la crisis del sistema de salud, por más que ese tema también sea importante para la protección de derechos humanos, porque demorar las acciones contra el cambio climático implica que el problema se va a volver muchísimo más grave, exponencialmente más grave en pocos años, como hemos visto ya en los últimos. De tal manera que la acción tiene que ser urgente y la rapidez en la respuesta es parte esencial de la protección de los derechos humanos. Entonces, los ritmos de las respuestas tienen que ser distintos a los ritmos incluso que se exigen para proteger los derechos humanos frente a otros temas. Y por último está la pregunta de ¿qué hacemos con todo ese aparato jurídico que existe globalmente? El Acuerdo de París, que acaba de cumplir 10 años, que fue hecho para que gradualmente se subieran, al revés, que gradualmente se bajaran cada vez más las emisiones. Y sin embargo, las emisiones siguen subiendo. ¿Y qué hacemos? Porque ese acuerdo inicialmente no fue hecho para imponer obligaciones duras, sino para dar guía, que sería seguida voluntariamente por los estados. Entonces tenemos una crisis que se agrava con compromisos muy blandos y sin un sistema de poner presión sobre empresas y estados para conjurar esa crisis climática. Como ven ustedes, por eso es que el cambio climático es llamado, una traducción del inglés sería un problema perniciosamente difícil. Es endiabladamente difícil, porque tiene todas estas características, pero no es un problema imposible de encarar. Pero toca ser entonces creativo jurídicamente para responder a esas características. Y un par de doctrinas que han surgido de estos últimos años buscan hacer esto precisamente. Y aquí de nuevo no voy a mencionar todas las doctrinas. Voy a detenerme en esta segunda, el objetivo vinculante. El Acuerdo de París decía que había que mantener el cambio climático por debajo de 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, antes de la revolución industrial. Idealmente 1.5. Y los estados interpretaron eso como un consejo, como que sería bueno que no nos fritáramos todos en el planeta, ¿sí? Como que sería bueno que avancemos eventualmente hacia estas temperaturas máximas. Lo que ha hecho las cortes y los litigantes es
interpretar el derecho creativamente para convertir ese objetivo en un objetivo vinculante, obligatorio. Por ejemplo, en una manera clásica que lo han hecho las Cortes, es decir, si se pasa de 1.5 grados centígrados y definitivamente por cada décima de grado centígrado y definitivamente si llegamos a 2, la cantidad de víctimas mortales o de víctimas de violaciones serias de derechos humanos, la cantidad de gente que va a tener que desplazarse, que convertirse en refugiados climáticos, o la cantidad de gente que va a morir por el calor extremo, o la cantidad de gente que puede perder sus medios de sustento porque el calor ya no permite cultivar café o ciertos tipos de cultivos. Se aumenta por cada grado y por cada décima de grado de calentamiento global. Incluso ya hoy en día el número de víctimas del cambio climático es incompatible con los derechos humanos. Y por esa vía las Cortes dijeron, este objetivo de esta temperatura no es optativo, no es voluntario, porque hay compromisos duros de derechos humanos y derechos constitucionales que son totalmente justiciables, que ya se están violando. Y por tanto este objetivo es obligatorio. Eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos tribunales domésticos. Entonces ustedes ven que lo que hicieron estos operadores jurídicos fue decir, tenemos un marco débil, unas promesas internacionales, las vamos a convertir en normas jurídicas vinculantes y vamos a litigar para hacer que eso sea de este estilo. Termino con una mención sobre los tipos de efectos, porque muchas veces cuando se habla de litigio se piensa que los únicos efectos que se pueden tener son estos que acabo de mencionar, obligar a un Estado a contaminar menos, a mantener la temperatura, contribuir a mantener la temperatura en cierto nivel, etc. Pero en realidad los litigios, y por eso es que muchas organizaciones de la sociedad civil litigan, porque buscan efectos que no son necesariamente como inmediatos y materiales. Y lo que yo ofrezco es una tipología de la variedad de impactos que pueden tener los litigios creativos como los que les he señalado. No hablo de cada uno de estos, pero distingo entre estos dos tipos de categorías. Los efectos pueden ser directos o indirectos y pueden ser materiales, es decir, tangibles, como esto de las metas de contaminación, o simbólicos. Simbólicos significa que cambian la percepción de la gente. Cuando se hacen litigios, por ejemplo, hemos estado estos días, porque tenemos otro proyecto sobre los derechos de la naturaleza, y ustedes habrán visto, de pronto vieron que hay un litigio por la defensa de los derechos de las ballenas de Baja California, que avanzó hace un par de días con una suspensión definitiva mientras que se decide el caso. Entonces, ese es un caso más reciente, no es de cambio climático, es de derechos de la naturaleza, pero es un buen ejemplo de la variedad de impactos que puede tener un litigio. Ese caso no se ha ganado ni se ha perdido, está pendiente, pero ya produjo muchos efectos comunicativos. La gente se está preguntando sobre la vida de las ballenas en Baja California. Se está preguntando ahora sobre el tránsito de buques por esa zona. Se está preguntando sobre cómo se afecta la vida y la integridad física de los seres del mar por nuestro consumo y nuestra producción cada vez mayores que pueden contaminar el océano. Y puede ser que la transformación del interés de todas ustedes sobre la vida de las ballenas en el largo plazo tenga más impacto que incluso una sentencia favorable en ese caso. Y ese es el efecto que aquí llamo de efecto simbólico en la percepción de un problema por parte de la gente. Ciertamente eso sucedió en los litigios sobre cambio climático. El cambio climático se solía hablar como un asunto de climatología, de ciencias ambientales, como un asunto que le correspondía a los científicos. Estos 500 casos lo que hicieron fue poner en la mesa, en la agenda de la conversación pública, como
había víctimas concretas, comunidades concretas, países concretos que se están hundiendo, o comunidades indígenas que se están desplazando, o comunidades rurales que tienen que cambiar su forma de vida, etc. Y ese enmarcamiento, esa forma de entender el problema, es en sí misma una transformación que puede producir un litigio. Y ciertamente este cúmulo de litigios. Entonces, no les detallo todo esto, pero los invito, si les interesa, a ver en el libro los diferentes efectos que pueden tener los litigios. Y esto se aplica no solamente a este campo, sino en general al litigio en derechos humanos y al litigio de interés público. Termino dejándoles aquí la dirección de nuestro proyecto del acelerador del litigio o del derecho climático, donde pueden encontrar todos esos recursos, y con gusto, obviamente, dependiendo de dónde se encuentre el interés de ustedes y de los panelistas, con gusto puedo ahondar en cualquiera de sus cuestiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias, doctor Rodríguez, por esta iluminadora ponencia. Gracias, doctora Venegas, por la invitación, a Roberto también. Yo realmente, inmerecidamente me pidieron que diera algún comentario sobre esta ponencia. Creo que en lugar de eso, y para ser muy breve, porque todos venimos a escuchar al doctor César Rodríguez Garavito, entonces para dejar más tiempo para sus propias preguntas, a mí me gustaría solo en un ánimo de enfatizar un poco lo que creo que puede tener mayor relevancia de lo que acabamos de escuchar, y en siguiendo esta recomendación que hacía William Safire, el discursero del presidente Nixon, que decía: cuando estés frente a una audiencia, diles lo que les vas a decir, después díselos y después repíteselos. Entonces quizá me encuentren un poco repetitivo en esa lógica. Pero yo creo reconocer y destacar la labor que el doctor Rodríguez Garavito ha tenido, no solo como académico, pensando en los límites o los límites inexistentes del derecho, ¿no? Sino también su tarea y su labor como practicante y como activista, y cómo ha llevado esa reflexión jurídica al terreno de la práctica, y cómo ha demostrado que el derecho es un instrumento de construcción de la política climática, ¿no? que rebasa de algún modo el problema abstracto que a veces nos planteamos en términos climáticos, y lo traduce en realidades muy concretas y en obligaciones jurídicas concretas ya de actores, ya sean del sector privado o del sector público, como lo mencionaba. Me gustaría destacar también, y aquí creo que el doctor lo ha hecho expreso tanto en sus investigaciones de derechos humanos como de litigios climáticos, sí destacar la relevancia de estos grandes casos históricos, pero también el impacto que pueden tener litigios locales y más cotidianos, digamos, litigios alrededor del tramitar permisos, licencias, que pueden tener un impacto local, pero que también puede ser multiplicado, digamos, en mayor medida, digamos, ¿no? La otra es el gran desafío y la manera en la que el litigio climático ha logrado retar y desafiar la traducción causal del derecho, digamos, ¿no? Entre encontrar culpable algo por alguna causa que ya ocurrió, por un hecho que ya ocurrió, frente a tratar de establecer obligaciones jurídicas respecto a un hecho que está ocurriendo o cuyas consecuencias van a ocurrir en el futuro, ¿no? En ese sentido me recordaba mucho cómo pensar los temas ambientales no solo como la tradicional analogía que presentaba Eleanor Ostrom, ¿no? sobre la tragedia de los comunes, sino más bien pensar que es la tragedia del horizonte, como decía Carnegie. No es solo un problema de cómo hacemos uso de un bien común en el presente, cómo aprovechamos recursos naturales hoy, sino cómo estamos imponiendo por el consumo de hoy obligaciones o costos sobre las generaciones futuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que
tanto los casos que destacaron hoy como en general las derivaciones doctrinarias, jurídicas y prácticas de establecer obligaciones respecto al futuro, o estas obligaciones intergeneracionales, me parecen sumamente importantes tanto para la reflexión como para la práctica del derecho, digamos, ¿no? Y finalmente destacar la trascendencia política de los juicios, ¿no? Y en esta creo que lo ilustra bien en esta última matriz que nos mostraba, no solo pensar que las causas jurídicas se agotan en la sentencia, ya sea porque la propia sentencia, incluso favorable o no, es a veces difícil de ejecutar, sino porque van aparejadas también a consecuencias políticas de movilización, de concientización, que en última instancia pueden ser tanto o más importantes que la propia causa en su conjunto, digamos, concreta, digamos, ¿no? Sino que puede tener implicaciones que repliquen el apoyo más robusto y masivo por parte de la sociedad, digamos, ¿no? Y dicho eso, y aprovechando que tengo el micrófono, quisiera empezar con la sección de preguntas, haciendo dos sobre los datos que mostró hoy el doctor y que tienen que ver primero con quiénes son los sujetos demandados en los juicios. Y veíamos una muy abultada, digamos, dominancia del sector público, de los gobiernos como sujetos demandados, y preguntar si eso es por una consecuencia, digamos, de la estructura jurídica, digamos, en donde se dan los casos, si es solo, digamos, porque se asumen que los gobiernos son responsables de los problemas públicos, y qué implicaciones tiene eso para pensar qué tan grave o más grave es, digamos, es decir, qué tanto es el mercado un sujeto más fácil de regular o más difícil. Pensando sobre todo, digamos, en una discusión que en México es muy cercana sobre la propiedad, por ejemplo, de las grandes empresas de energía, ¿no? Entonces, digamos, pensando a la luz de esa discusión. Y la otra es pensar por qué también es tan dominante el litigio de mitigación, si tiene que ver por las geografías en donde ocurre, porque, digamos, en algunos países desarrollados pues son más responsables, digamos, por las emisiones de gases con efecto invernadero, pero en los países en desarrollo somos mucho más vulnerables, digamos, a los efectos del cambio climático, y tendría, en una lógica, digamos, de exposición al cambio climático, que ser mucho más importante la mitigación, la adaptación, ¿no? en países en desarrollo. Y entonces, si hay alguna correlación allí, o es solamente que estamos importando quizá demasiado el discurso o la manera de combatir el cambio climático, ¿no? Muchas gracias. Respondo brevemente. Muchas gracias, Edgar, por esas preguntas y por los comentarios. De hecho, porque lo de la repetición ayuda mucho, incluso corregir la tarea, porque a mí se me olvidó hablar de los litigios sobre proyectos, porque no todos son litigios contra legislaciones o contra políticas públicas, pero a veces se trata, por ejemplo, de esos son casos reales, parar la construcción de una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de Londres, porque ya se contamina demasiado en el Reino Unido y ya hay dos pistas, y una tercera pista habría disparado las emisiones de carbono cuando ya el Reino Unido estaba por encima de los niveles que había prometido en el Acuerdo de París. O parar un proyecto de extracción de carbón muy contaminante en Sudáfrica. De tal manera que se da en los dos escenarios, o contra una medida general o contra una situación concreta. Así que gracias por reinsertar ese punto. En relación con las dos observaciones empíricas, son muy importantes. En relación con los demandados, hay dos razones por las cuales son más comunes los estados como demandados que las empresas. Uno es que el aparato jurídico, especialmente el de derechos humanos, es diseñado fundamentalmente para litigar contra los estados. Como ustedes saben, todo el legado de los derechos humanos contemporáneos desde la segunda posguerra fue diseñado para evitar abusos estatales y para frenar y ponerle frenos
y contrapesos a el abuso del poder público. Y por eso entonces el caso clásico es el ciudadano demandando a una entidad estatal, a la policía o al Ministerio del Medio Ambiente, o ustedes escogen cuál es el demandado. Los derechos humanos tienen mucha menos sustancia y menos también procedimiento para ir contra las empresas. Hay otros, por eso es que hay otros campos del derecho que sirven mucho para esto. Por ejemplo, hay litigios muy interesantes que nosotros hemos seguido con colegas con los que hemos trabajado, por ejemplo, de una organización que se llama Client Earth, que queda en Londres, que ha litigado, por ejemplo, contra British Petroleum, acusándolos exitosamente de hacer propaganda falsa cuando dicen que van a llegar a una meta de emisiones cero, por ejemplo. Y cuando se hacen las cuentas se nota que no es el caso. Y lo que han utilizado es derecho comercial contra la propaganda falsa y han ganado los casos. O se hacen ahora litigios contra empresas que sabían que la extracción petrolera iba a producir niveles insoportables de cambio climático y escogieron ocultar los datos por los años 70, 80 y luego hicieron lobby para que no se les regulara. Entonces, por esa actuación opaca, fraudulenta, ahora hay litigios que están avanzando contra ellas, acusándolos de fraude, básicamente. Entonces, estos son otros caminos contra empresas y por eso es que creo yo hay muchas menos demandas contra empresas con base en argumentos de derechos humanos, pero eso está cambiando. Hay más casos que podemos hablar si les interesa. Y en relación con la falta de casos de adaptación, en el libro yo digo que esto es paradójico, por dos razones. Uno, porque realmente es más fácil litigar casos de derechos humanos sobre adaptación que sobre mitigación. Es mucho más natural para un litigante de derechos humanos, para alguien que le interesen los derechos humanos, ir a una corte y decir: la falta de un sistema de alerta tempranas en esta población de Yucatán viola los derechos humanos de esta comunidad que tuvo que desplazarse y para la cual el Estado no le dio ningún tipo de medida preventiva. ¿Por qué? Porque las víctimas son concretas, están localizadas. En tanto que decir que la falta de acción climática de un Estado afecta los derechos generales de toda la población, pues obviamente se vuelve mucho más gaseoso. Y por eso es que muchos casos se han perdido, porque no se encuentran las víctimas específicas. Y los estados se defienden diciendo: no, pero no hay nada de particular en la afectación de esos demandantes porque todos estamos afectados por el cambio climático. Entonces, esa es una paradoja. Pero la razón principal es más sociológica, y es que el movimiento por la acción climática tuvo muchas dudas entendibles de dedicarse a la adaptación, porque sentía que si entonces hablaba de adaptación no se iba a tomar en serio la mitigación. Si ya se empezaba a hablar, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Parecía que fuera inevitable el cambio climático, y por eso, sobre todo después del Acuerdo de París, todo el énfasis fue decir: vamos a hacer que se cumpla el Acuerdo de París y que se bajen las emisiones. Ahora que no se han bajado y los efectos están a la vista, entonces hay muchas más organizaciones y litigantes dispuestos y activamente explorando casos de adaptación. Bien, empezaríamos con las preguntas del público. Gracias, perdón. Aquí en la primera fila. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la ponencia. Yo particularmente con interés en derechos de pueblos indígenas, ya adquirí el libro que por ahí aborda. Es el coautor. Y que justo, bueno, pues los pueblos indígenas han dado muestra de la defensa del medio ambiente desde diversas frentes. En México, por aquí hay algún avance, por ejemplo, de territorios sagrados del pueblo wixárika frente a concesiones mineras, pero no todas. Pero bueno, sigue habiendo tantas presiones de diversa índole. Y más allá de, bueno, y se me ocurre ahora mismo, ¿no?, el derrame de petróleo en el Golfo, ¿cómo litigar ahí? ¿Qué se puede hacer contra quién y qué? Pemex, sí, y quien resulte responsable, y desde dónde más. Una planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, en Sinaloa, que ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a favor de pueblos indígenas mayos que han promovido en contra de dicha planta y aún así ellos ahora tienen que estar en Europa buscando que no haya financiamiento para la instalación de dicha planta. Es decir, los litigios están ahí, ya se ha emprendido la lucha desde el derecho, pero ¿qué más? ¿Qué más realmente podría hacerse más allá de lo eminentemente jurídico para que todo esto no nos afecte tan terriblemente como está ocurriendo? Gracias. Es una pregunta difícil y en ese libro de conflictos socioambientales en América Latina que escribimos con mi colega Carlos Andrés Vaquero, tratamos de explorar esas preguntas. En ese libro la preocupación no era tanto el cambio climático, sino era en general la afectación a los territorios por ejemplo, proyectos mineros o grandes obras de infraestructura como hidroeléctricas. Pero la pregunta que usted hace es muy importante en la medida en que incluso cuando los casos se ganan, la pregunta es cómo hacer con la magnitud del problema del que se trate, especialmente cuando algunas de las sentencias no se cumplen. Y ahí es importante, y en el libro yo le dedico un par de páginas a este tema, y en el trabajo que hacemos en la universidad le prestamos mucha atención al momento de la implementación. Es decir, las estrategias de litigio a veces están diseñadas para llegar hasta la sentencia y proclamar victoria cuando se gana, si es que se gana el caso. Como sabemos nosotros, y no solamente en los países latinoamericanos, pues hay otra disputa nueva en el momento de la implementación. Y por eso es que hay mecanismos, hay algunas cortes como la Corte Colombiana, la Corte Brasilera ahora, que han establecido mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las sentencias, donde incluso ahora en Brasil hay un caso activo muy grande, que es un megacaso, un caso estructural sobre los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Y la Corte lo que hace es convocar audiencias, hacer un corte de cuentas, pedirle al gobierno que dé informes sobre en qué va el caso, la implementación del caso. Y ese monitoreo le da alas, digamos, a la sociedad civil para seguir presionando. Si la situación es tal que no se ha ganado una sentencia favorable, sino que se litigó un caso, se perdió y la situación sigue activa, pues obviamente ahí el derecho comienza a quedarse corto y obviamente, como decía hace un rato, muchos de esos casos son realmente traducciones jurídicas de movilizaciones sociales. Y ahí, como sabemos por la sociología de los movimientos sociales, es ahí donde este sujeto político no puede ser reemplazado por profesionales del derecho. Muchas gracias. 2 puntos. Aprovechando que está la directora de la facultad y su vasta experiencia, que seguramente parte de lo que ahora hacen en NYU inician de justicia con esa raíz, esas semillas, con el doctor Uprimi, con el doctor López Merina y cuántas mentes brillantes por allá, colombianas. Primeramente, ¿cómo tendría que enseñarse este tipo de acciones en las facultades de Derecho? En Estados Unidos es muy habitual los Legal Design Lab. En México, en algunas facultades de Derecho son cuestiones optativas, son clínicas jurídicas, pero somos la UNAM, perdón por el ego, pero nosotros partimos el queso, de aquí para abajo. Entonces, lo que nosotros hagamos en cambios de planes y programas de estudio, impactamos no solo en México, impactamos en el continente. Segundo punto. México tuvo una reforma judicial, una nueva composición, nuevos criterios jurisprudenciales y una nueva forma de entender el derecho, donde el derecho y la política ahora no sabemos cuál tiene más preeminencia. Sí sabemos ya, desgraciadamente. Y justamente ahí, en esta parte de la estrategia, en lo particular, y lo digo con mucho respeto, odio que se diga litigio estratégico. No puede haber un litigio sin estrategia. Justamente cómo tenemos que coordinarnos, porque mucho en este litigio estratégico se parte del enfoque de derechos humanos. Pero como usted bien lo acaba de mencionar, si nos vamos a una corte americana, tiene más un impacto de responsabilidad civil, por ejemplo,
cómo coordinarnos. Muchas gracias. Gracias por las preguntas y claro, son dos temas centrales. Voy a decir algo rápidamente sobre cada uno de ellos. En relación con la enseñanza, todo esto que mostré tiene mucha relación, una relación íntima con la manera de enseñar el derecho. Como por eso es que comencé diciéndoles que esta es una historia de cambio. Uno puede enseñar el derecho y hay muchas facultades en muchas partes del mundo que lo enseñan como una entidad estática. Y obviamente el derecho tiene ese aspecto conservador de ordenar y de mantener ciertas doctrinas y mantener ciertos marcos, que es esencial obviamente en cualquier sociedad, pero que a veces se traduce en una forma de enseñar el derecho que enfatiza la estasis, la quietud y no el cambio. Por eso es que deliberadamente, y también lo hice porque también decidí contar historia de cambio, porque al entrevistar a algunos de los litigantes pioneros me contaban cómo se les burlaban de las ideas en esa época. Y decían, usted está loco, esto no va a tener ningún sentido. Ir a una corte a decir que es que el cambio climático es una violación de derechos humanos cuando ninguna corte lo ha dicho, etcétera, es una locura y es irresponsable, no es estratégico, etcétera. Tengo esta diapositiva con la que me gusta terminar muchas de estas presentaciones, que es una cita de William James, el fundador de la psicología norteamericana. Y él tenía esto sobre las ideas nuevas, como la idea de litigar asuntos de cambio climático por derechos humanos. Decía, primero, una nueva idea es atacada por absurda. Luego se admite que es cierta, pero obvia e insignificante. Finalmente se considera tan importante que sus adversarios afirman haberla descubierto ellos mismos. Yo ya tengo suficientes años como para haber visto esto varias veces y me divierte mucho porque los críticos son los que después sacan pecho. Y así ha sucedido con estos litigantes pioneros. Cuando se volvió interesante, vendedor, hacer un litigio de eso, entonces todo el mundo quiso hacer uno de esos. Pero claro, toda la apertura del terreno, todo eso había sido hecho por gente que recibió críticas en su momento, incluyendo a Sheila Wood-Cloutier, la abogada, la activista indígena inuit cuya imagen mostré al comienzo. Entonces, para la enseñanza esto implica por lo menos dos cosas. Una, mostrar el dinamismo en el derecho. Y dos, abrir espacio docente e investigativo y para los estudiantes para que puedan explorar áreas emergentes. Porque ahora es muy fácil, no es muy fácil, pero es más sencillo tener un seminario de litigio climático. Pero habría sido ideal tenerlo hace 20 años, cuando estaba surgiendo, y dice, mire esta cosa, me decía la doctora Venegas, que por ejemplo que tienen un seminario de derechos de los animales o derechos de la naturaleza. Esos son los temas emergentes. Lo mismo que yo vi con el tema del litigio climático basado en derechos humanos, está pasando ahora con el campo de los derechos de la naturaleza, que levantaba muchas dudas y ahora hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una opinión consultiva diciendo eso. Entonces, lo que hay que hacer, y probablemente ustedes lo están haciendo aquí, es darle espacio a temas emergentes y no decir, este tema no es serio. Bueno, el tiempo lo dirá. Y por último, en relación con el litigio estratégico, sí, totalmente de acuerdo, ahí no tengo mucho que agregar. Y lo único que diría es que incluso el hecho de litigar tiene que ser pensado más de una vez. El litigio no es una solución adecuada, una respuesta adecuada en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, y ustedes obviamente no necesitan que yo les recuerde esto, yo pues vengo de Colombia y también estuve en situaciones complicadas donde litigar implica arriesgar la vida, y entonces uno tiene que pensarlo cuidadosamente, y además si es la vida de otras personas. Y a veces es antiestratégico, no estratégico exponerse de esa manera. Ahora, en otras ocasiones, si se trata de mandar un mensaje tanto institucional como cultural, el litigio puede ser bastante conducente, muy eficaz para no solamente producir cambio social, sino para inquietar y transformar las percepciones de un problema.
más preguntas? Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera retomar esta parte de las futuras generaciones, ¿no? De que existe esta responsabilidad de preservar los recursos para las futuras generaciones, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué parte del aparato estatal tiene que cambiar y también qué parte social tiene que modificarse para que esto sea posible? ¿Cómo yo convenzo a las personas de cuidar algo que a lo mejor necesariamente no les va a afectar directamente? Yo como persona joven, ¿qué puedo hacer para exigir o para tratar de preservar lo que sí me va a afectar a mí? Porque en esta parte de individualismo muchas veces lo que no nos afecta directamente no nos importa, pero lo que sí nos importa. Y ahí viene la cuestión, ¿cómo convenzo tanto de manera estatal, tanto de manera social, de que los recursos para las próximas generaciones sí son importantes? Bueno, en esencia sería eso. Muchas gracias. Es una excelente pregunta, muchas gracias. Y yo creo que hay lecciones de este campo. Esas lecciones no aparecen en el libro porque son más recientes y tienen que ver con la forma incluso como se ha hecho el activismo climático. Ustedes han visto que hasta el momento yo he realzado los logros y las virtudes de este esfuerzo de 20 años de muchas organizaciones, muchos colectivos, pueblos indígenas, comunidades rurales, comunidades urbanas, que han empujado esta idea y la han convertido en parte del canon jurídico. Ahora esto es aceptado. Pero también, obviamente, ha habido pasos en falso y lecciones que uno aprende solamente después de que lo intenta. Una lección que ahora conversamos entre los estudiosos y los practicantes de la acción climática es que el activismo climático ha estado demasiado centrado en cosas como las que presenté hoy, en una meta de calentamiento global. A veces se expresa esto en términos técnicos, como hay que subir el nivel de mitigación a tanto por ciento de las emisiones para el año 2030 o 2050. O hay que cumplir con la meta de adaptación que se decidió en la COP de Brasil, o lo que sea. Como ustedes pueden ver de ese lenguaje, es un lenguaje que es bastante árido y es un lenguaje centrado en la técnica y en la protección del sistema climático. En general, si yo les digo a ustedes, hay que proteger el sistema climático. Yo creo que a menos que aquí haya un climatólogo, una climatóloga, eso no le dice mucho a nada directamente, ¿sí? Entonces, porque uno no ve el sistema climático, uno lo que siente es que hay un familiar que tuvo que ser hospitalizado porque colapsó por una ola de calor, o que tuvimos que adaptarnos todos a las condiciones de una tormenta sin precedentes. Entonces, precisamente por eso, y esta es una nota más personal, yo personalmente giré en los estudios y en el trabajo que hacemos en NYU para un tipo de investigación y activismo y práctica que resalta lo personal y lo emocional, ¿sí? Trabajamos ahora, por ejemplo, en derechos de la naturaleza porque vemos que la gente, y si yo les digo a ustedes, hay que proteger a las ballenas de Baja California, o hay que tratar de salvar a los árboles de este campus, o por qué no salir y protestar contra los contaminantes que están acabando las abejas, ¿sí? Como se ha hecho, por ejemplo, en Yucatán. Esas cosas y esas causas y esos objetivos de proteger la vida sobre el planeta es algo mucho más cercano. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, uno no trabaja por lo que no ama y uno no se mueve por lo que no lo mueve a uno. Así que para que lo tomen en serio a uno hay que ser, y no es porque el movimiento juvenil no lo haya hecho, solo porque hasta ahora el foco comunicativo ha sido más técnico. Yo creo que se puede hacer este trabajo técnico, pero con una conexión más clara con lo que mueve a la gente, y con lo que es personal y con lo que la gente quiere en el sentido afectivo de la palabra.
tengo otra pregunta, por favor. Bueno, antes que nada agradecer las palabras del doctor César. A partir de su experiencia, también desde la sociología jurídica, ¿cómo ha sido el trabajo con comunidades indígenas que atraviesan justamente los efectos del cambio climático y que también son parte incluso de algunos litigios? ¿Cómo es desde la sociología el trabajo con comunidades históricamente excluidas? Y si eso impacta también la parte pues investigativa, ¿no? Y al presentar los avances ya en la academia occidental, ¿cuál ha sido su experiencia? Gracias. Gracias. Sí, ese es un asunto esencial al que le hemos dedicado un buen tiempo. Y la respuesta breve sería, los pueblos indígenas han sido tradicionalmente y ciertamente en América Latina, pero en las Américas y con poco a poco también en otras partes del mundo, la punta de lanza de muchos de los problemas porque son los primeros que lo sienten directamente. Por eso fueron los primeros que pusieron la alarma sobre esto, fueron los habitantes del Ártico, por eso fueron los Inuit, ¿sí? Porque fueron los primeros que estén diciendo este deshielo, nosotros dependemos del frío. Literalmente Sheila escribió después de ese litigio un libro que se llama El derecho a tener frío. El problema para ellos no es que tengan mucho calor, sino que no tienen las condiciones frías que requiere su cultura. Depende de relaciones con animales que sobreviven solamente en el frío, de los salmones que necesitan cierta temperatura para poder hacer su migración y que están colapsando ahora, etc. Entonces, los casos de pueblos indígenas han sido pioneros en una región tras otra. En Noruega hubo otros los Sami, en la Amazonía hay varios casos. Les conté ahora del caso estructural que hay ante la Corte Suprema de Brasil. ¿Cómo se comunican y qué significan estas experiencias? En otro proyecto que coordinamos con algunas personas aquí presentes de NYU, que se llama More Than Human Life, o Vida Más que Humana, lo que hacemos es propiciar encuentros de ciencias indígenas y no indígenas, de aprendizaje mutuo, para que con técnicas bien distintas, desde el análisis de DNA hasta ciencias indígenas de observación detenida y con penetración con la naturaleza, se puedan respaldar campañas, por ejemplo, para la protección de los bosques o campañas para la protección de ecosistemas. Y claro, en América Latina la lucha contra la deforestación es probablemente la forma más eficaz comparativa de contribuir a la acción climática. De tal manera que es a través, por lo menos en nuestro caso, de esa vía y de esa ruta que intentamos atender la demanda de protección de pueblos indígenas, pero hacerlo de una manera que reivindique su conocimiento y sus saberes. Buenas noches, doctor. Muy buena plática, de verdad. Voy a salir de aquí muy iluminada. Le agradezco. Mi pregunta, más que nada, ante estos tiempos, toda acción es urgente. Y me gustaría saber su opinión como experto. ¿Qué tan probable, en qué tiempo vamos a ver justamente una acción climática, pero justamente en la guerra, en materia de guerra? ¿Qué es lo que ahorita mismo, en estos días, está haciendo Estados Unidos e Israel? Que maldigo desde el fondo de mis vísceras a Israel. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué están haciendo los expertos? ¿Qué están haciendo justamente estas organizaciones que sí, justamente, crímenes de lesa humanidad, pero también desde el ámbito ambiental, desde la naturaleza, desde el cambio climático, los ataques nucleares? Me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, es un tema importante que a veces no se debate cuando se habla de cambio climático. Hay dos tendencias, dos novedades que pueden ser útiles para pensar en cómo responder a esa cruce entre guerra y cambio climático. Uno es, hay estudios serios sobre los impactos ecológicos de la guerra. Por ejemplo, el año pasado salió un estudio sobre el impacto ecológico de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y es una devastación total, porque obviamente se habla normalmente en todos estos conflictos por razones obvias de la cantidad de víctimas humanas y la devastación de la infraestructura, etcétera. Pero se está condenando a estos lugares a contaminación para décadas, si no siglos.
porque se destruye todo, plantas químicas, de energía, y las armas son altamente tóxicas. De tal manera que hay interés y también estudios sobre el impacto climático de la guerra. No recuerdo exactamente los autores ni la organización que lo hizo, pero hay cada vez más personas que están estudiando los impactos ecológicos generales y climáticos de las guerras. Y la otra novedad, que es más jurídica, tiene que ver con el proceso de discusión del crimen de ecocidio, que es sería, para añadirlo al elenco de crímenes internacionales del Estatuto de Roma. Hay una comisión de expertos que publicó un informe hace ya unos 2-3 años, avalando la idea de de añadir el crimen de ecocidio para casos gravísimos de destrucción de ecosistemas que pueden darse, por ejemplo, en contextos de guerra. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿sirve o no sirve? El problema obviamente no es el ecocidio, sino el problema es el sistema geopolítico en el que estamos y el que está promoviendo esas guerras. Pero lo que tiene que ver específicamente con los impactos ecológicos se está enfrentando a través, por un lado, de la cuantificación de los daños y por otro lado, la posible responsabilización jurídica internacional por esos crímenes contra los humanos y contra la naturaleza. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la ponencia y por toda la plática del día de hoy. Mi pregunta va más relacionada con la parte social y cultural y una parte comercial en cuestión de la gentrificación. Por ejemplo, muchos países hoy en día tienen ese problema de gentrificación. Uno aquí es en México, que varias zonas ya son muy caras y son muy poco probable que muchas personas que vivían ahí se han estado desplazando a otras aledañas, otras colonias aledañas, y por ende cuestiones de población y en algunas partes relacionadas de territorio que no habíamos visto antes están siendo pobladas, y por ende es lo que usted nos comenta, ¿no? Como las pistas de aterrizaje y demás, en cuestión de que se están haciendo suburbios, la construcción y demás. Voy por esta parte. ¿Cómo se puede regular esta parte de la gentrificación por parte del gobierno? Si es cuando ellos mismos también pues permiten esta parte y de este lado del parte del turismo, que ya ni siquiera es turismo, o sea, ya es justamente mucha gente viene aquí al país y muchas veces ya se queda y justamente se empieza a construir más y más y más cuando el país ya en algunas zonas ya no se puede, y justamente por este lado mi punto es cómo se puede regular esta parte en cuestión pues cultural y social. Pues claro, cualquiera que visite la Ciudad de México ahora se da cuenta de lo caro que está y cómo se han transformado barrios completos, colonias completas. En términos más amplios que tienen que ver con el cambio climático, se trata de un desafío regulatorio urbano. Las ciudades de hecho han sido pioneras en la acción climática. Ante la falta de acción de los estados federales en muchos países, han sido las ciudades las que han tomado la iniciativa a través de programas como, por ejemplo, plantar árboles o disminuir el consumo de energía no renovable, o cosas como pintarlos en los países más calientes que están sufriendo esto más, como Bangladesh, etcétera, pintar los techos de blanco, políticas de transporte público que eviten el uso masivo del automóvil privado. De tal manera que también existe un ámbito de posibilidad local que le corresponde a las administraciones locales regular, y entre esos los problemas que usted menciona pueden ser integrados con políticas de acción climática. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con más sobre las perspectivas, como nos está enseñando en sus diapositivas. Sí. Justamente, tradicionalmente se tiende a considerar que una violación de derechos humanos solo se puede dar por parte del Estado. Sin embargo, hemos visto que por el poder que han ejercido las empresas durante todo este tiempo, sí afectan a las personas.
Y en cuanto a la otra parte, siento que algo que estuvo evitando que se estuvieran tratando temas como es las afectaciones que nos ha causado el cambio climático y otros de, bueno, de la naturaleza y cómo se ha estado tratando esto, es justamente que se busca una víctima clara, algo particular, algo tangible, pero todo esto es más abstracto, es algo que nos está afectando y es lento. Incluso puede ser que no lo estamos viendo ahora porque justamente está avanzando y avanza con nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esta perspectiva para poder entender como que sí hay una víctima y que no es solo el Estado ejerciendo bueno, este problema? Y cómo podríamos cambiar eso para que podamos llevar más asuntos y se pueda nivelar todo este desequilibrio. De acuerdo, es una pregunta importante. El cambio climático tiene esa complicación, que es multicausal. Entonces, la defensa de estados y empresas normalmente es decir, yo no fui. ¿Sí? Son, por ejemplo, los productores de energías fósiles dicen, yo no fui el que causó todo el cambio climático, fueron todos los consumidores que usaron los aviones y los autos y quemaron este combustible. Otra defensa es, asumamos que dejamos de contaminar, que yo como Shell o como Chevron dejo de producir hoy. Va a haber muchas otras que van a seguir produciendo. Entonces, ¿cuál es la gracia de demandarme a mí? Y por último, está la defensa, la que se llama como la gota en el océano. Es decir, si los países, por ejemplo, Holanda se defendió así, que es un país pequeño, pero históricamente emisor porque ha sido un país rico. Y decía, bueno, ¿qué pasa si Holanda, si nosotros dejamos de emitir ya, eso es como una gota en el océano? Nadie lo va a notar porque si China no para y si no para Estados Unidos, etcétera, pues no va a haber ningún efecto positivo. Parte de lo que han hecho estas sentencias es darle la vuelta a esa lógica y decir, todas las empresas o más que todos los estados, las empresas, como les decía, más complicado, tienen deber de hacer lo que les corresponde para solucionar el problema, independientemente de lo que los demás hagan o no hagan, por lo menos como obligación jurídica. Y segundo, en relación con las empresas, cada vez se van afinando responsabilidades y deberes, por lo menos de debida diligencia, de tener en cuenta los impactos climáticos al momento de definir su modelo de negocios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque la pregunta también era ¿cómo hacer para conjurar estas dificultades? Lo que hacen muchos litigantes es irse a lo concreto. Porque si uno habla del cambio climático en general y habla de las responsabilidades de las empresas y los estados en general, eso no avanza. Entonces, hacen lo que se mencionaba aquí hace un momento, ir contra un proyecto particularmente contaminante o escoger litigar contra un Estado o una empresa que más abiertamente ha vulnerado los derechos humanos porque, por ejemplo, tiene una política de negacionismo climático o porque se dedica a prometer cosas en París y luego a contaminar y a redoblar la producción de energías fósiles. Entonces, se trata de las estrategias clásicas de concretar culpables, encontrar acciones y proyectos y situaciones específicas, de tal manera que en lugar de hablar de asuntos abstractos, se hable de gente y de acciones concretas. Agradecemos todos los conocimientos que nos da el día de hoy. Creo que todos salimos con demasiados conocimientos y todavía más preguntas al respecto. Muchas gracias. Quiero entregar la constancia de su participación. Muchas gracias, doctor César. Sí.